a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de Power BI. ¿Y de qué quiero hablaros en el vídeo de hoy? Pues en este vídeo vamos a continuar con nuestra saga Seguridad sin dramas, hablando esta vez de Microsoft Fabric. En vídeos anteriores estuvimos hablando de cómo podíamos añadir esa capa de seguridad a nuestros datos en Power BI. Estuvimos hablando de RLS y OLS y estuvimos hablando también de permisos, usuarios, roles, para cuando estos informes ya pasaban a estar en la nube y a poder añadir esa capa de seguridad en Power BI Service. Entonces, ahora ya vamos a atacar cómo podemos securizar nuestros datos en Microsoft Fabric. Así que se vienen una serie de vídeos muy interesantes. Si te gusta este tema, quédate conmigo que vamos a hablar de muchas cosas. Y bueno, ¿qué es lo primero que quería contaros? Pues hoy no vamos a hablar del Power BI tradicional, hoy ya vamos a hablar de cómo podemos añadir seguridad en Microsoft Fabric. Y probablemente estés pensando, pero bueno, Sara, si Fabric al final es Power BI con más cosas, ¿no? Pues no, la seguridad no es igual, no tiene nada que ver. En Fabric hay muchas más capas de seguridad que en Power BI y funciona de una forma bastante diferente. Entonces, lo primero que me gustaría abordar es explicaros realmente qué es Microsoft Fabric. O sea, Microsoft Fabric, para los que no lo tengáis claro, es una plataforma unificada de análisis integral todo en uno. Es una plataforma basada en la nube que unifica herramientas de diferentes tipos de procesos que tienes que hacer con tus datos, ¿no? Tenemos que unificar herramientas de ingeniería, almacenamiento, ciencia de datos, análisis en tiempo real y, bueno, también nuestro queridísimo Power BI. Y todo esto lo tenemos en un solo lugar, en un solo ecosistema. No tenemos que salirnos de Microsoft para poder realizar todas estas tareas para preparar nuestros datos. Además, también se simplifica toda la gestión de este almacenamiento de datos con un lago único al que llamamos OneLake, que ahora también explicaremos un poquito qué es lo que es el OneLake. Y bueno, para que veáis todos los elementos que tenemos aquí en Microsoft Fabric, en esta foto que es de Microsoft y a mí me encanta, lo tenemos súper bien explicado. Tenemos todos los elementos que necesitamos para trabajar con nuestros datos. Tenemos Data Factory, tenemos herramientas de análisis, tenemos bases de datos, tenemos Real Time Intelligence para analizar nuestros datos en tiempo real, tenemos Power BI, que es nuestra amada herramienta para visualizar datos, y tenemos Fabric IQ. Fabric IQ es una carga de trabajo en versión preliminar que hay dentro de Microsoft Fabric, aún la están probando, que actúa como una capa semántica inteligente, unificando datos y su contexto empresarial mediante grafos de conocimiento. Esto lo bueno es que nos permite transformar datos técnicos con inteligencia unificada, facilitando que agentes de IA y usuarios puedan comprender qué relaciones hay entre todas las partes de negocio. Entonces, esto está súper interesante, no lo vamos a hablar de momento en este vídeo, pero bueno, que sepáis que dentro tenéis cosas muy interesantes dentro de Fabric IQ, como la ontología, el motor de grafos, tenemos una unificación de datos, agentes de ella, bueno, es una auténtica pasada. Y dentro de todo este ecosistema, tenemos herramientas de gobernanza, que son Microsoft Entra ID, y tenemos también Purview para las etiquetas de los datos. Y como también hemos hablado, pues tenemos aquí en el centro OneLake, que es nuestro lago de datos para guardar todos nuestros datos, y también tenemos Copilot integrado para poder hacerle preguntas. También explicaros un poquito así rápidamente, pues dentro de Data Engineering pues tendríamos todos los lakehouses, los notebooks, los Spark Job Definitions, dentro de Data Factory tendríamos los pipelines, los data flows, dentro del Data Science pues toda la parte de Machine Learning y experimentos. Después también tendríamos el Data Warehouse, que son los motores de SQL Analytics completos, el tiempo real, que hemos hablado también con las Event House y las bases de datos en KQL, y bueno, pues nuestro amado Power BI, que ya nos lo conocemos. Entonces, realmente, para que veáis que Power BI es una pieza de todo el puzzle, Fabric es como todo el conjunto y necesitamos cada uno de estos componentes
que tienen su propia forma de manejar la seguridad. Por eso quiero explicaros en este vídeo cómo funciona todo el ecosistema de seguridad dentro de Fabric. Muy bien, y ahora que tenemos un poquito más claro qué es Microsoft Fabric, voy a pasar a explicaros qué es OneLake. Vamos a profundizar un poquitín porque creo que es importante conocer qué es OneLake para después poder entender qué capas de seguridad puedo poner en mis datos en Microsoft Fabric. OneLake realmente es el Data Lake unificado de Microsoft Fabric. Es como si fuera el OneDrive, pero de nuestros datos. Y dentro de ese OneDrive, de ese repositorio gigante, podemos volcar todos nuestros datos venidos de diferentes fuentes y con diferentes estructuras. ¿Vale? La diferencia que tiene con un Data Warehouse es que en un Lakehouse podemos guardar datos que no estén estructurados. En un Data Warehouse tenemos datos estructurados y en un Lakehouse tenemos datos estructurados y no estructurados. Así que podemos guardar tablas, podemos guardar archivos y podemos guardar pues, todo lo que necesitemos dentro de este repositorio gigante y después ya trabajar. ¿Vale? Entonces podemos pensar en él como si fuera un lago gigante y alrededor de ese lago tenemos pues nuestros pueblecitos en ese lago, que son los workspace. Y dentro de esos pueblecitos tenemos pues los lakehouse, tenemos nuestras casitas del lago. Entonces, dentro de cada workspace o de cada pueblito de nuestro lago, Fabric tiene su propia zona dentro del OneLake. Y dentro de cada zona están nuestras casitas del lago. Están nuestros lakehouses, bueno, nuestras casitas del lago, nuestros warehouses y todos los artefactos que necesitemos utilizar de Fabric. Y bueno, ¿qué tiene de especial OneLake? Lo primero es que es un almacenamiento unificado. O sea, no importa si los datos vienen de una pipeline, de un data flow, de un notebook, de donde sea. Todo acaba en el mismo sitio, en el OneLake. Pues la segunda cosa especial que tiene es que su formato es abierto. ¿Vale? Los datos se guardan en formato Delta Lake, que es un Parquet con superpoderes, básicamente. Es rapidísimo y súper eficiente. Entonces, esto significa que cualquier herramienta que entienda Parquet puede leer nuestros datos. Y pues tercero, y no menos importante, pues que también es accesible desde múltiples sitios. O sea, podéis acceder a OneLake desde Spark, desde SQL, desde APIs, desde el OneLake File Explorer de Windows. O sea, podemos conectarnos en Power BI y abrir nuestro catálogo de OneLake. Es espectacular. Bueno, también una aclaración que me gustaría hacer muy importante, que esto confunde a mucha gente. Si yo ya tengo un workspace, por ejemplo, donde tengo mis modelos semánticos, que después hablaremos también un poco de cómo se almacenan los modelos semánticos cuando trabajamos con Power BI y cuando trabajamos ya con Fabric, pues si yo ya tengo mi workspace con mis modelos semánticos de Power BI y le asigno una capacidad de Fabric, ¿mis datos pasan automáticamente a OneLake? No, para nada, rotundamente no. Esto es muy importante entenderlo. O sea, no es mágico. O sea, no tenemos un workspace con nuestros Power BIs dentro, le asignamos la capacidad y automáticamente pasan a OneLake. No, pues tendríamos que hacer una migración. Esa capacidad pues, nos sirve para poder seguir trabajando con los artefactos de Power BI y añadir nuevos artefactos de Fabric, que esos ya escribirían dentro de por ejemplo, un Lakehouse, y ese Lakehouse ya estaría dentro del OneLake. Pero recordemos, asignar una capacidad de Fabric a un workspace que ya trabaja con Power BI automáticamente no te lo convierte todo en todos esos datos, no te los mueve a OneLake, no te lo convierte en archivos Parquet o tablas Delta. Entonces, diferenciamos qué sí está en OneLake. Los datos de los Lakehouse, o sea, las tablas Delta, los archivos que subimos, todo esto está físicamente en el OneLake. Los datos de los warehouses, las tablas que creamos, los datos que cargamos, todo eso también está en OneLake. Y después también los datos de nuestros event houses, los streams de datos en tiempo real también están en OneLake. Y los data flows, por ejemplo, escriben en un Lakehouse y esos datos también están en OneLake. O sea, ¿qué es lo que no tenemos en OneLake? Pues los modelos semánticos de Power BI que hemos hecho en modo import. Cuando importamos los datos en Power BI Desktop y publicamos, estos datos están dentro del modelo, comprimidos en memoria, en el servicio de Power BI, no están en OneLake. O sea, los semantic models también en modo direct query
Estos ya directamente ni siquiera tienen datos, lo que hacen es query al origen. Entonces, esto tampoco está en OneLake. Los archivos PBIX originales, o sea, siguen siendo los archivos de Power BI. O sea, nosotros cuando publicamos este reporte con un PBIX o con un PBIP, sigue estando encapsulado ese modelo semántico dentro de Power BI. Entonces esto no va a OneLake. O sea, ¿entendéis la diferencia? OneLake guarda los datos de los componentes de data de Fabric, o sea, los Lakehouse, Warehouse y Event House, y los Semantic Models de Power BI son componentes de Analytics. O sea, ellos consumen datos, no los almacenan en OneLake. Entonces, si hacemos un resumen, lo que tenemos es que el almacenamiento en Power BI tradicional, los datos están importados en el archivo del PBIX o van conectados vía Direct Query. En Fabric todos los datos están en formato Delta Lake dentro de este OneLake. Después también el modelo de datos, en Power BI tenemos el dataset tradicional y en Fabric tenemos el Semantic Model. Bueno, ahora ya también en Power BI también se llama Semantic Model. Pero bueno, se puede usar en un modo nuevo llamado Direct Lake, que Direct Lake lo que hace es que nos conecta directamente los datos en OneLake y podemos tener lo mejor de Direct Query y lo mejor de Import, ¿vale? Es un modelo son modelos semánticos que son rapidísimos y que atacan directamente al origen. Entonces, esto es una auténtica pasada. Después también lo que nos importa en seguridad de datos. Pues en seguridad de datos tenemos el RLS dentro del modelo para filtrar las filas y en Fabric tenemos RLS en el modelo y además lo que queríamos hablar, que es los permisos de OneLake a nivel de carpetas y tablas. Entonces, esto es lo que os comentaba, que la seguridad de los datos aumenta cuando trabajamos con OneLake. Esto lo veremos en el próximo vídeo porque ya se me está extendiendo un montón. Sabía que iba a tener que hacer varios. Después también granularidad. En Power BI podemos controlar a nivel de fila con RLS o a nivel de tabla o columna con el OLS. En Fabric podemos controlar también el nivel de fila, de tabla y de columna y además la carpeta en el Delta Lake. O sea, aquí también tenemos como y el archivo, tenemos como una capa más. Y por último, ¿dónde están nuestros datos? Pues en Power BI tradicional están dentro del modelo encapsulados en ese archivo y en Fabric pues están en OneLake. El modelo apunta directamente a OneLake. Bueno, y después de haber hecho esta intro, quiero que realmente que queden pues claros estas primeras bases para que podamos entender después cómo vamos a aplicar la seguridad. Realmente la diferencia más importante que tenéis que entender es esta. O sea, en Fabric los datos no están dentro del modelo de datos. Los datos están en OneLake. El Semantic Model que nosotros creamos en Fabric simplemente apunta a OneLake. Por esto la seguridad cambia. La seguridad ya no es igual que solo en Power BI. Aquí ya tiene que gestionarse en dos sitios. Primero tenemos que gestionarla en OneLake para ver quién puede leer qué carpetas y qué tablas y después ya pasamos a la parte del modelo semántico con el RLS. Del RLS ya hemos hablado en anteriores vídeos, así que en la saga de los vídeos y en los venideros vamos a profundizar en la seguridad de OneLake. Y bueno, como introducción para el siguiente vídeo abordaremos las 3 capas de seguridad que tenemos en OneLake. La primera es el Workspace Role, que esta es la capa de base, el rol que tienes en el Workspace que te da nivel de acceso base a todo el OneLake de ese Workspace. Comentaremos porque tenemos también el Viewer, el Contributor, el Member, el Admin, pero no funcionan exactamente igual que en Power BI. O sea, es verdad que tienen escala de permisos, pero tienen unos permisos pues un poquito más especiales, ¿no? Pueden hacer más cosas que lo que hacían en Power BI. Después tenemos la segunda capa, que es la de Item Permissions, ¿vale? Esta capa nos permite dar permisos, por ejemplo, a un Lakehouse o un Warehouse específico, sin dar acceso al Workspace completo. Por ejemplo, podemos dar acceso a nuestra compañera Mónica, por ejemplo, al Lakehouse pues llamado Ventas, sin que nuestra compañera Mónica tenga ningún rol en el Workspace, ¿vale? Esto es igual como cuando compartíamos los informes y los datasets, pero sin dar permiso al Workspace. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y también hablaremos de la tercera capa,
¿vale? Que es la de Folder and Table Permissions, ¿vale? Esta capa es la más granular, o sea, podemos dar permisos directamente a carpetas específicas o tablas específicas dentro de un lakehouse. Pues, por ejemplo, tengo un lakehouse con 3 carpetas, que es la bronce, la silver y la gold, y yo solo pues configuro para los data engineers que tengan acceso a las 3 capas, los científicos de datos solo a la silver y a la gold, y los analistas solo a la gold. Es un control súper granular, ¿vale? A nivel de carpeta o tabla. Entonces, desglosaremos estos 3 permisos, estas 3 capas que tenemos de seguridad dentro de OneLake. Y bueno, llegamos al final de esta píldora de Power BI. Hemos conseguido asentar las bases de lo que es Microsoft Fabric y OneLake para poder entender qué capa de seguridad podemos añadir a nuestros datos. En los próximos vídeos iremos profundizando en estas 3 capas y os explicaré pasito a pasito todas las opciones que tenéis para poder dar seguridad a vuestros datos. Así que no te pierdas los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo de Kawaii BI. Que tengáis un buen día.